Hoy vamos a continuar con la palabrita sígueme. Una palabra que tiene muchos significados. Por ejemplo, podríamos decir, ¿y tú a quién estás siguiendo? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la muchedumbre? Entonces no es asunto de multitudes que estén tomando una dirección, sino de oír la voz de Dios y de hacer su voluntad. Eso hace diferencias completas en una persona. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Al mundo? ¿La voz del mundo? ¿La voz de la pandemia? ¿La voz de la vacuna? ¿Cuántas vacunas? ¿Cuántas situaciones? ¿Nuevos cambios mutantes de bacterias y de virus? Uno diría, ¿cuántos oleajes o cuántas olas están cayendo sobre nosotros, tanto políticamente como situacional, económicamente y mundialmente? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo a los demás? ¿Estamos siguiendo al mundo? ¿Estamos siguiendo a nuestras propias fuerzas y capacidades? ¿O estamos oyendo la voz que dice sígueme? Esa es una voz interior. La palabra sígueme no es algo audible como cuando nosotros oímos música. La palabra sígueme es una voz interior cargada de un peso y de una autoridad, y uno sabe que es el Señor. Estas pequeñas diferencias nos hacen ver, bueno, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Al mundo? ¿A mí yo? ¿A los demás? ¿A Vicente? En fin, o estoy siguiendo la voz de Dios. Cuando se dice que estoy siguiendo a Cristo Jesús, obviamente ya vienen situaciones que tenemos que analizar despacito. Como hemos dicho tantas veces, no es lo mismo verla pasar, verla venir, que estar encima de ella. Cuando tú ya sabes que estás en ese sígueme o siguiendo esa voz que dice sígueme, las cosas se ven totalmente diferentes. Y es algo que tenemos que platicar el día de hoy. Cuando Jesús dice sígueme, es una forma de decir deja de, es camino de santidad. Deja lo que estás haciendo. Deja que los muertos entierren a los muertos. Deja la gloria que el mundo te quería dar. Sígueme. Ese seguirme a mí, Jesús lo traduce después, toma tu cruz y sígueme. Es una forma de concatenación de palabras para hacernos ver que el llamado de Cristo es definido. Él sabe perfectamente que el hombre cayó en el Edén, que pasó todo el Antiguo Testamento. Dios jaló un pueblo, lo liberó de Egipto, lo hizo caminar por el desierto, lo introdujo a Canaán y le dijo la meta es el monte Sión. Esto lo vamos a ver despacito. Pero en el Nuevo Testamento se esclarece todo por medio de Jesucristo y sobre todo por la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es morir? Cuando Jesús dice toma tu cruz y sígueme, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es morir a uno mismo. Si Dios es perfecto en todas sus áreas y Él es el que abrió el camino para regresarnos al Padre y Él dice sígueme, hay que escuchar quién es el que me dice sígueme, y en esto implica que debo de morir a mi voluntad. Yo no conozco el camino es revelado por medio de Jesucristo. Y esto es pauta por pautas, es despacito, no crea ustedes que se abre todo de una vez. Hay muchos obstáculos, hay muchas barreras, hay muchas situaciones por las cuales tenemos que pasar. Cualquiera diría, ¿y para qué tanto obstáculo? ¿Y para qué tanta barrera? Muy sencillo, en cada obstáculo Dios te quita algo. En cada barrera Dios te quita otro pedazo de ti hasta que vaya desarmando ese estilo de que nosotros tenemos de la autorrealización. Creemos que nuestra autorrealización es la clave de todo esto y no es cierto. Es la realización del propósito de Dios en nuestras vidas y eso hace una gran diferencia. ¿Qué opinas tú, Carol? Totalmente. Se trata de Él y no de mí. Pero entender esto es un proceso realmente, es un proceso poner nuestra mirada en Él, es un proceso escuchar su voz, es un proceso decidirnos a seguirlo, ¿verdad? En Gálatas 6, 14, 15 dice algo tremendo. Estamos hablando ahorita de Pablo. Pablo está haciendo una serie de connotaciones espirituales que creo que nos puede ayudar. Vamos a leer Gálatas 6, 14, 15. Vamos a usar la versión Reina Valera 60. Gálatas 6, 14 y 15. Dice Pablo, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un siervo de Dios que en el Antiguo Testamento él era considerado como el prototipo del hombre que había cumplido la ley. Nadie se quejaba de él, era un hombre de ley, cumplidor de la ley, un hombre de una tribu, un hombre que tenía una revelación especial, pero que esa revelación en relación a la ley no le había ayudado a comprender lo que es una nueva creación. Cuando él llega a los pies de la cruz de Cristo, su mente es transformada y comienza a ver la importancia de nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo tiene que ir en plan de santificación y de servicio. Pablo lo entendió, por eso lo que está diciendo, pero lejos esté de mí de gloriarme de mí. Ahí estamos viendo, no me quiero gloriar de mí, sino de la obra de la cruz de Jesucristo, que me hace nacer de nuevo. Una nueva naturaleza me es dada, la naturaleza divina. Pablo está consciente de esto. Y cuando Pablo está consciente de esto es porque él ya sabe quién es el rico y quién es el pobre y miserable. Y Pablo llega a la conclusión, Cristo es el rico y yo soy el pobre. Cristo es el mero mero y yo soy el gran necesitado. Bajo esta versión, Pablo entiende el proyecto de Dios. Tengo que morir yo para que Cristo viva. Por eso lo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado y yo al mundo. No quiero con el mundo ha muerto y yo he muerto para el mundo. He renacido y soy para Cristo. Vea qué importante entender es, toma tu cruz y sígueme. Pablo lo vio, Pablo lo puso por delante. Ahora, hay varias citas que la palabra de Dios nos va a ayudar a entender esto, como por ejemplo algunas parábolas y algunas citas que nos van a ayudar para ver cómo lo definían los apóstoles o los evangelistas. Vamos a irnos a Mateo capítulo 6 del 19 al 21 y después vamos a ir a Mateo 13. Por favor, Carol. Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ve usted qué interesante. No depositemos las cosas aquí en la tierra. Todo esto es efímero. Vea cómo la palabra de Dios vista bajo la perspectiva de Mateo está siendo clarísimo. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceros en el cielo. Allí está la clave de nuestra victoria. Cuando entendemos esto y nuestra mirada se va para allá arriba, el mundo va desapareciendo, aunque vivimos aquí. Vivimos aquí, pero ya no somos de aquí. El llamado es a la eternidad. Ahora vamos a ver Mateo 13, en donde hay una parábola hermosísima que va a completar lo que Pablo acaba de decir. Amén. Mateo 13, 44 al 46. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Como usted puede ver, mi hermano, estamos viendo que el que ha encontrado a Cristo, todo lo demás lo da por perdido. Pablo lo dice así. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace ver la dimensión de la eternidad de Dios. Nos hace ver el reinado de Dios. Nos hace entender la soberanía de Dios. Y la tierra, un punto, dentro de un punto, dentro de otro punto y lejano, ante la cantidad de galaxias y universos que hay y que Dios los sostiene en su mano generosa. Solo Dios puede decir en la soberanía de Él que estamos tatuados en sus manos. Solo Él puede hacer eso ante la inmensidad de la inmensidad que hay allá arriba y que hay abajo, a nivel de lo que podríamos llamar lo micro. Dentro de lo micro hay un montón de mundos.
y todo eso es sostenido por Dios. Ahora, aquí Mateo está hablando de que han encontrado un tesoro escondido y que luego encontraron una perla. Quisieran las dos. Las dos parábolas están hablando de lo mismo, que aquel que ha encontrado a Cristo ya da por perdida todas las demás cosas, aunque las tenga. Podemos tener carro, casa, y puede ser que Dios te haya dado mucho, pero ya no es lo básico en tu vida. Ya tu corazón está dispuesto al Señor. Esa es la forma de decir: toma tu cruz y sígueme. Es una forma de morir. Estamos viendo el caso de Pablo y la forma como Dios también lo representa en estas dos lecturas de Mateo que hemos leído. Ahora, cuando se habla de sígueme, ¿de qué otra manera lo podemos traducir para que tengamos un léxico que nos permita a todos ubicarnos? Cuando se dice sígueme, estamos hablando de que tenemos que profundizar en la vida, en el misterio, en lo que el Señor Jesucristo es meternos en Él y saber todas las cosas que Él dijo y que de alguna manera tal vez no entendimos, meternos en Él. Pero al mismo tiempo, Cristo profundiza en nosotros. El que está contaminado, el que está en tinieblas, el que tiene que ser trabajado todavía es usted y yo, somos todos nosotros. Y eso implica que Cristo, que es la luz, que está representado por el candelabro, porque todos los muebles del tabernáculo representan a Cristo, nos hablan de diferente forma de quién es Él. Él es el sacrificio, Él es el lavacro. En el altar de la oración estamos junto con Él. Él es el candelabro, Él es la mesa, Él es el propiciatorio, Él es el arca. Pero especialmente cuando hablamos de luz, la luz viene a iluminar las tinieblas de nuestro corazón. Pero ¿para qué viene Dios a sacar las tinieblas si tan contento estoy con ella, la cual paso desapercibido? Papaloteo a la mayoría de cristianos y aparento cosas que no soy. Ese no es el camino que Dios quiere. El sígueme de Jesucristo es permitir que esa luz ilumine lo más íntimo de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Quien está más interesado en que nosotros vayamos por este camino es Él. Por eso la palabra sígueme. Sígueme porque te voy a ayudar a llevar a lugares que antes tú no conocías. Te voy a llevar a la misma presencia del Padre. Te voy a llevar a las profundidades de tu alma, para que cuando veas al Padre inclines tu rostro y tengas un corazón agradecido y arrepentido. Para que cuando te lleve a lo profundo de tu alma, te haga ver lo que Dios quiere quitar de ahí. Lo que Dios quiere sacar de ahí, que no te conviene a ti, ni a mí, ni como matrimonio. No nos conviene, nos estorba seguir esa palabra de sígueme. Entonces, Cristo profundiza, conquistando todas las áreas de mi vida. ¿Qué dirías tú, Carolina? ¿Crees tú que el Señor ha trabajado en tu vida así? Así es, totalmente. El Señor tiene misericordia, tiene una paciencia increíble, como veíamos cuando estaba sentado esperando que pasara la samaritana, ¿verdad? Que llegara al pozo. ¿Cuántas veces el Señor nos espera y se sienta a vernos, a esperarnos? Y es un proceso que va pasando los años, y conforme uno va pasando y uno voltea la mirada para atrás, uno se da cuenta que ya no es el mismo que era ayer. El Señor ha hecho una obra en paciencia, en amor, en misericordia, de sus manos como de alfarero, torneando nuestras vidas. Y a veces duele ese proceso, es difícil. Sí, creo que cuando se entiende el propósito de Dios, hasta uno dice: Señor, por favor, corrígeme. Prefiero tus correcciones que seguir el camino de la perdición. Sus correcciones son deleitosas. Vea usted qué curioso, pero es cierto, así es Él. Como ese Padre amoroso que se registra en las Sagradas Escrituras. Así es, un Padre de bondad y de ternura. Ahora, otra forma de decir sígueme es permanece en la vid. Sigue uniéndote a mí, no te separes, porque separado de mí no puedes hacer nada. Vea usted cómo Dios o cómo Jesucristo en el transcurso de su vida pública, de cuántas maneras, en los milagros, en los sermones, en las circunstancias, en los debates que tuvo con los diferentes clases de judíos, cómo se va expresando el texto de la palabra de Dios en la boca de Jesucristo, para decir: permanece en mí, porque si no permanece en mí, no prevalecerás. La clave
no es en sí la palabra de Dios. La clave es el que dio la palabra de Dios, que es Cristo. Entonces, seguir a Cristo es la clave. Sígueme. ¿Qué es permanecer en la vid? Vamos a recordar el texto de Juan 15, del 5 al 6, para traer algunas acolaciones que considero importantes para el día de hoy. Juan 15, versículos 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La importancia de Pablo a Timoteo: no te olvides de la imposición de las manos para mantener el fuego, ¿verdad? El fuego del Espíritu en nosotros. Esta palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Acuérdate, no eres tú, soy yo el que te doy vida. Amén. A ti, pámpano, pámpano. Préstame atención, pámpano. A ver, ¿quiénes son pámpanos aquí? Que levanten su mano derecha, su mano izquierda y digan: yo soy pámpano. Dependo de ti, dígaselo al Señor. Dependo de ti. No permitas que este pámpano, Señor, se crea la llorona. No permita que este pámpano, Señor, comience a revolotear como que si tiene algo. No tengo nada. Dependo exclusivamente de Dios. Repítalo conmigo. Dependo de Dios. Dependo de ti, Señor. Yo dependo de Dios. Y Amén. qué riqueza poder decir: dependo de Dios, y no de mí, y no de mis fuerzas, y no de los talentos, y no de las habilidades. Dependo de ti. Así como sostiene tantos universos en la palma de tu mano, tú me sostienes a mí. Así es que no soy yo. Quítese ese cuento de la cabeza, quítese ese autoengaño de la cabeza. Dependemos del Señor. Amén. Vea, primero. Entonces, y de ahí, si estoy unido ahí, pues vamos a dar fruto. Y el Señor quiere que demos mucho fruto para la gloria del Padre. Porque separados de mí, dice Cristo, si tú me vas a seguir, no me podés seguir a 60 kilómetros. Así es. El que sigue a Jesús va detrás de Él, Sí. haciendo lo que Él dice. No como quien dice retardado. La obediencia tardía no sirve. No sirve. La obediencia tardía es desobediencia. Así es. Pero la obediencia al centavo, eso da vida. Eso te hace caminar con Dios. Eso te hace pertenecer a la gloria de Dios. El que camina con Jesús, gobierna con Jesús. Por eso ese sígueme es una invitación en este tiempo, en el tiempo que todo hombre vive en este mundo. Es un tiempo como el de Noé. Fue grato a Dios, encontró la gracia, caminó con Él, pero no fue el único. Hubieron varios hombres que caminaron con Dios y fueron hombres de Dios que marcaron la diferencia. El que no permanece en mí será echado fuera. Es que es interesante. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo un hermano que se había retirado de casa, Josué, y después de 3 o 4 años vino y me dijo: yo soy de Josué. ¿Cómo no, Chon? Le dije. ¿Dónde estás? O sea, estás allá, pero decís que estás aquí. No, mi hermano. Hay que poner las cosas en clara. No puedo obtener huevos aquí, huevos allá. Con el Señor todos los huevos tienen que estar juntos. Con el Señor o estoy o no estoy. O recojo o desparramo. Cuando no tenemos la claridad de las cosas, realmente nuestros errores son significativos y golpean a los demás. Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echarán en el fuego y arderán. La palabra de Dios es tan clara. La palabra sígueme es seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo. Aquí la importancia de que todos ustedes pongan su cordón umbilical en Cristo Jesús. No en el pastor, no en la iglesia, en Cristo Jesús. De ahí no te vas a perder. Pero hay que entender que la santidad es una. Separación del mundo, separación de mi vieja naturaleza para seguir a Jesucristo. Y Jesús hace todo esto. Estas cosas que estamos hablando son sumamente interesantes. En el Antiguo Testamento hay un pasaje en el libro de Jeremías, capítulo 18, del 2 al 6, que nos habla o nos tipifica la forma como Dios trabaja. Pablo ya lo hizo. Ya lo describió con sus palabras, pero vamos a irnos al libro de Jeremías, capítulo 18, del 2
al 6 y vamos a ver qué quiere Dios con nosotros. Por favor, Carol. Con gusto. Dice Jeremías 18, versículos 2 al 6. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Un punto importante en todo esto es que no nos olvidemos que efectivamente somos barro. Y el barro es lo que más abunda, es el material más barato, más fácil. ¿Y por qué no nos hizo Dios de oro? O de rubíes, o de perlas preciosas. Mire, acuérdese de el ángel de la luz, Luzbel. Hermoso, 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 pero comenzó a hacer cosa que no era buena hasta que la iniquidad lo trastornó y de ahí se volvió ese ángel de tinieblas. Ese ángel que se llama Satanás, ángel caído, ¿verdad? Que es un querubín y que se robó las cosas de Dios, cosas y poder que Dios le ha dado, y Dios lo conserva. Como dijimos, Dios hace el llamado y conserva los dones. Depende de nosotros lo que querramos hacer con los dones que Dios nos ha dado. Aquí vienen entonces los detallitos que uno dice. ¿Y tú eres barro, Caro? Ay, sí, gracias a Dios. Oh, Dios. ¿Y cuántas veces te ha quebrado Dios? Muchas veces. Ay, Dios, montón. Muchas y si veces. yo le pregunto a ella y a mí, ¿cuántas te habrá quebrado a ti? Dios mío, ha sido una quebradera de trastes, pero ahí está nuestro Dios fiel. Amén. Agarra ese vaso, esos barros, y otra vez le mete la mano hasta que poco a poco va quitando las tinieblas. Y sobre todo las piedras, porque una piedra dentro de un jarro rápidamente lo va a quebrar. Hay que quitar la suciedad del barro, hay que dejar el barro lo más nítido que se pueda, porque, acuérdese, nosotros somos vajillas de barro, pero tenemos lo más hermoso del universo dentro de nosotros. No nos olvidemos. ¿Eso qué quise decir, Caro? Que Cristo es la perla preciosa. La perla preciosa. Cristo es de verdad esa piedra preciosa, maravillosa, es el agua de vida que está en nosotros. Nosotros no somos nada, como él mismo nos lo decía en Juan hace un momento, ¿verdad? Está con ganas de predicar. Amén, sin nada. Ayúdeme. Somos nada sin él, pero él es todo. Y nosotros no debemos de olvidar eso, porque cuando perdemos de vista que nosotros somos nada, entonces entramos en esa angustia y en ese querer hacer cosas cuando no tenemos capacidad ninguna de ello. Amén. Entonces, retomando la lectura de Jeremías, es el mismo Dios o Jesús, porque es Jesús quien le está hablando a Jeremías, y es él quien ahorita es el alfarero. Jesús es el alfarero, y la vajilla de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. ¿Cómo es posible que en las manos de Jesús se eche a perder algo? Pues sí, se puede echar algo a perder, así como ha pasado con tu vida y con mi vida. ¿Cuántas veces no nos ha restaurado el Señor ya siendo barro y entendiendo que Él es el Señor de nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos llegado a pedirle perdón? Porque cada vez que llegamos a pedirle perdón es porque hicimos algo que rajó el vaso, que rajó el barro, que rajó ¿cómo se llama? La vajilla de barro. El pecado rompe la vajilla, pero ahí está el Señor moldeándolo, porque eso somos nosotros en las manos del Señor. A ver, ¿se recuerda usted cuántas veces el Señor le ha dicho algo? Usted se ha hecho el papo, nos hemos hecho el papo, hicimos lo que era incorrecto y después llegamos: Señor, fue una tontería lo que hice, vengo a pedirte perdón. El Señor te agarra y te vuelve a poner, y el Señor comienza a mover con sus pies la rueda para que otra vez el barro comience a estar en las manos de Dios y a darle forma a esta vasija. Entonces vino a mí palabra del Señor, dice Jeremías: no podré hacer de vosotros, o de ti, Ángel, o de ti, Carolina, o de ti que me estás viendo, di tu nombre ahí. No podré yo hacer de ti
como este alfarero, oh casa de Israel. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cuántas figuras hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos habla de lo mismo? Salir del poder de las tinieblas, pasar al reino de Dios, pasar a la mesa del alfarero, y comienza el Señor a trabajar dentro de nosotros y a quitar las piedras grandes, las piedras medianas y las chiquitas que se quieren hacer las pepas. Así es, las que andan por ahí, no me saquen, y se ocultan dentro del barro, esas son las que tienen que salir, porque se vuelven zorras, que después se agigantan y corrompen toda la masa. La importancia de entender esto. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. A ti te estoy hablando, que me estás viendo. Así es, eres barro en las manos del alfarero. La palabra barro no puede quedar ninguna duda de que así es. Y Dios tomó barro, lo moldeó, insufló sobre él y le dio vida. Ese es el hombre del barro, el material más barato. Tremendo lo que estamos viendo, porque nos recuerda quiénes somos y quién es el Señor. Ahora vamos a seguir a una parte hermosísima. Cuando el hombre ya está convencido, totalmente convencido de las cosas de Dios, en el hombre aparece, aparte de heme aquí, aparece otra hermosa palabra. Y esta hermosa palabra es: hágase tu voluntad en mi vida, hágase como tú quieres. Ya entendí, eres sabio, eres perfecto, hiciste hasta el hombre, hiciste el universo, hiciste las galaxias, hiciste todo. Si hay alguien que entiende todo, eres tú. Y si hay alguien que puede entender mi corazón, eres tú. Y si hay alguien que puede transformar mi corazón, eres tú. Y si hay alguien que puede cambiar mi mente, eres tú, transformándola. Eso quiere decir, ya entendí. No tengo nada que agregarle a la cruz, no tengo nada. Es más, es mejor recibir los beneficios de la cruz. Y de esta manera nuestro caminar es diferente. Caminar o seguir a Jesús no es una cosa mental. No, es una cosa que es de acción. Es el testimonio vivo de decir: quien habita en mi vida es Jesucristo. Quien me transformó es Jesucristo. Quien me sigue transformando es Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Quien sigue manejando el propósito en mi vida es el Señor. No es usted y no soy yo. Y hay que tener mucho cuidado donde nos metemos, porque de repente nos metemos a batallas que Dios no nos ha invitado, ni nos ha llamado. Pero hay otras batallas a las cuales el Señor te va a decir: sígueme a ti, y tú te quedas aquí. Y al otro le dirá: te toca a ti, sígueme. Y a los demás le dirán: ustedes esperen aquí. Así como el Señor lo hizo con los discípulos. En la oración del huerto de Getsemaní les dijo a uno: ustedes quédense aquí, y se llevó a 3. Y luego el Señor se separó una buena distancia para orar. En 3 veces que regresó los encontró dormiditos. Quiere decir que todavía necesitaban un poquito de más talla en su barro. Todo esto nos tiene que hacer ver que siempre Dios es fiel y quiere lo mejor de nosotros. Quiere sacar de nosotros todo lo que es penumbra y tinieblas. Ahora, hay que llegar a un punto para poder entender bien a qué se refiere la meta, porque a veces nos pasa que entre el trajín de todos los días perdemos la perspectiva. Este mundo que tengo en la mano perecerá. Este mundo es transitorio, no importa en qué época entró, si fue antes de Cristo, con Cristo, después de Cristo o en los tiempos finales. Este mundo caducará. Todo el que viene a este mundo tiene que encontrar a Cristo. Amén. Y el que encuentra a Cristo, es Él quien lo encuentra, te da su espíritu y te equipa y te da lo necesario para cumplir el propósito en la tierra. Pero el propósito eterno es la eternidad. Amén. Bajo esta síntesis que acabo de hacer ahorita, es importante entender un poquito más el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varias salidas y varias metas. Vamos a platicar un poquito de ellas y yo estoy seguro que tú lo vas a agarrar rapidísimo. La primera es cuando Dios hizo a Adán y Eva, tenían una meta. Y la meta era comer del árbol de la vida. La meta era esa. Si hubieran comido del árbol de la vida,
Se hubiera acabado muchas cosas, pero no lo hicieron, no llegaron a cumplir su meta. El hombre el hombre que está caído, se hizo imposible ver la meta real de Dios para el hombre. El hombre salió del paraíso y comenzó a perder un montón de cosas que Adán y Eva tenían muy claro. En pocas palabras, se oscureció la mente. El espíritu, el alma y el cuerpo se oscurecieron y perdieron de alguna manera cuál era la meta. Noé recibe la indicación de poblar la tierra. Ustedes saben que el lugar donde vivía Noé era una corrupción increíble y le manda a hacer un arca. En fin, pasan todo ese tiempo de inundación del mundo y luego le dice tienen que poblar la tierra. Una nueva generación para ver si recuperan la meta que se había perdido. Abraham igual, Abraham lo saca Dios de Ur y lo envía a Canaán como parte de un propósito, porque a través de Abraham va a venir la descendencia que es Jesucristo, pero necesitaba formar un pueblo. Como en diferentes momentos en el Antiguo Testamento, la meta de cada uno de ellos se ve con claridad, perfectamente. Tal es el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés, el Señor le dice, saca al pueblo y llévalo a Canaán. Ya sabemos lo que pasó. El objetivo era llevarlo a Canaán, pero ¿a qué parte de Canaán? Tenían que conquistar toda Canaán, no la conquistaron. No la conquistaron. De alguna manera, el tiempo de los jueces y posteriormente el tiempo de los reyes no llegaron a cumplir eso. Josué tiene la obligación, el mandato de Dios de no dejar a nadie sobre la tierra de Canaán. Tenía una meta. No se cumplió, metió al pueblo, pero no llegaron a esa meta preciosa de la conquista. Posteriormente es el rey David quien llega a conquistar el monte Sión. El monte Sión es lo que se conoce hoy como la ciudad de David. También es conocida como el monte donde se construyó el templo de Salomón. Entonces puedes ver que en el Antiguo Testamento, aparte del llamado de Dios y el llamado a la santidad, hay una meta. Eso lo veíamos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también tenemos una serie de lineamientos que tenemos que tener con claridad. Cuando viene Jesucristo y comienza a hablar del reino del Padre y comienza a hablar las verdades de todo lo que aconteció, comienza a aparecer la meta. Y ya la hemos platicado en la primera intervención que tuvimos de Sígueme. Hablamos de salvación, santificación y servicio, cosas que hay que tener presentes. Y la palabra de Dios y dicha por Jesús dice que salvación, santificación y servicio, pero luego viene detalles específicos que nos hace ver cuál es la meta, el propósito y la meta. Vamos a irnos a Juan capítulo 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3 nos dice algo muy hermoso. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Esta cita tiene mucha información, pero nos viene a aclarar, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino? Una buena pregunta. Obviamente Él la responde, era necesario de que yo viniera, era necesario que cumpliera la ley, era necesario que cumpliera lo que Adán no cumplió, era necesario que fuera a la muerte a la cruz, era necesario que cargara el pecado de todos, era necesario que descendiera al infierno y tomara las llaves del infierno. Y así era necesario y era necesario. ¿Para qué? Para recuperar al hombre caído, para recuperarnos, para sacar del poder de las tinieblas. Pero no se queda ahí. Nos lanza una piedra a la eternidad para que siguiendo la piedra podamos ver, entiendo lo que Dios quiere. El propósito de Dios no solo es la tierra, la salvación, la santificación y el servicio. Es que nos está preparando, porque aquí la palabra de Dios nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vea, no solo vengo, no solo salvo, no solo, un montón de cosas, sino que estoy preparando morada.
el panorama se nos abre. ¿Quién es el que me dice a mí, sígueme? El que abrió las puertas del Hades, el que venció la muerte, el que venció los poderes espirituales, el que venció todo, es el que nos está diciendo, sígueme. Él conoce el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vea cómo estamos tejiendo el día de hoy para que ya no caigamos en lo que llamaríamos las texturas iniciales del recién convertido. Ya no estamos hablando así. Estamos hablando en el tiempo en el cual tenemos que ver con claridad que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que Él es el pan de vida. Y así puedo seguir diciendo un montón de yo soy, como dice Jesús de sí mismo. Pero aquí está claro, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros. Sépanlo. Mientras tanto, santifíquense. Mientras tanto, sigan en el proceso del servicio. No se olvide quiénes son y quién los llamó de la muerte a la vida. Conserven la enseñanza que el Espíritu Santo les está recordando. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré de nuevo. Es la segunda venida. Y os tomaré para que donde yo estoy también esté vosotros. Vean ustedes que esto no es un cuento de un minuto. Esta es toda una historia fabricada, dada por Dios, para que el hombre al entenderla diga, quiero contigo, quiero hacer lo que tú dices. No solo quiero ser salvo, quiero agradarte, quiero ser parte de ese propósito eterno para jalar a otros al mismo propósito que tú quieres. Estamos siendo guiados en varios procesos. Hay algunos que están dando su paso de salvación, gloria a Dios por ellos. Hay otros que están en el proceso de la santificación, ya entendieron. Es necesario que este barro comience a ser purificado, le quiten las piedras, la paja, ese polvo extraño, porque Dios me quiere nice para Él, me quiere bonito para Él. Eso es lo que Él quiere, lo que un padre quiere para sus hijos. Obviamente cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que está diciendo es sigue el camino, sigue la verdad y sigue la vida. Sígueme, porque sin mí no podrás. Yo diría, ¿qué parte no entendemos, Carol? ¿En dónde estamos trabados? ¿Qué dirías tú? Porque a veces el camino se estrecha, Ángel. Ese camino del que el Señor nos llama es claro. El asunto es que nuestra voluntad a veces no está rendida a Él. Esa es mi perspectiva. Muchas veces no permitimos que la obra del Señor se realice cuando nosotros, tú decías, la obediencia tardía, hace un tiempo, ¿verdad? A veces sabemos exactamente lo que el Señor está demandando de nosotros, pero nosotros lo dejamos a un lado y como quedamos largas, esperamos que como que desaparezcan por sí mismas las cosas. Y hay momentos en que la obediencia es, no solo es heme aquí, sino que estoy dispuesta a hacer tu voluntad en este momento. Y ese dar ese paso de fe, a veces lo relegamos. Tú estás estudiando el posgrado de teología, ¿verdad? Sí. A ver, Carol, seamos más específicos. ¿Qué crees tú que pasa en el corazón del hombre? En el corazón hay una resistencia a las cosas de Dios. ¿Y has visto tú que hay teólogos hoy que están queriendo estar por encima de la palabra de Dios? Totalmente. Que quieren cambiar lo que Dios dijo. Así es. Que quieren hacerlo conforme su pensamiento. Sí, no, tal vez no es algo consciente de que quieran cambiar el pensamiento, sino que le dan más importancia a la ciencia, a los descubrimientos arqueológicos y ponen a la palabra de Dios como en un segundo lugar, olvidándose que es revelación de Dios. Revelación. Olvidándose de que fue inspirada por Dios. Entonces, aunque al verla en el contexto general, la palabra de Dios nos está dando un mensaje eterno y a veces queremos bajarlo a nuestra pequeña mente, a nuestras capacidades humanas, cuando la palabra va mucho más allá. Yo decía en un momento dado que tengamos la Biblia es un milagro, verdaderamente. Amén. El proceso que llevó del Señor, de inspirarla, de que se escribiera, de que se preservaran los rollos, después de que se pusieran todos juntos, traducirla a todos los idiomas que se ha traducido, que se mantenga el mensaje. Es un milagro, porque Dios está interesado en que cada hombre, cada mujer conozca la verdad. Amén. No sé si contigo hemos escuchado a este
teólogo que es César Vidal. Así es. César Vidal ha dado mucha información en este tiempo y yo sé que esto les va a resultar a ustedes conocido. Cuando él habla está diciendo, le quiero hablar al pueblo cristiano bíblico. ¿Quién es el pueblo cristiano bíblico? Es el pueblo que se mete en la palabra de Dios. Hay hermanos que no han leído jamás la palabra de Dios y solo han recibido cursos y con esos cursos flotan, pero no son transformados. Y hay teólogos que han leído la palabra muchísimas veces, pero no han permitido que la palabra de Dios, el espíritu de la revelación, les transforme su corazón. Entonces sigue con su pegajoso pensamiento teológico y no permiten que la gracia de Dios obre en sus vidas. La palabra sígueme, no podemos seguir la letra muerta, sino la letra iluminada, la letra vivificada por el Espíritu Santo. De otra forma nos vamos a perder. Necesitamos morir. No quiero decir con esto que perdamos las cosas del mundo, hay que perderlas. El mundo está muerto para nosotros. Ahora, ¿de qué manera lo puedo enfocar en una forma más satisfactoria? Bueno, ya hemos hablado de que Cristo quiere que nos santifiquemos, que sigamos el camino, la verdad y la vida. Y todo para la gloria de Dios, todo. No podemos tomar una parte de la gloria de Dios. Dios nos libre quitar eso. El propósito de Dios es hacernos morir en nuestra vieja naturaleza. Ninguna parte de nuestra vieja naturaleza puede entrar al cielo santo, donde Dios es 3 veces santo. Todo tiene que ser quitado por medio de la cruz. La cruz es la clave. Está el Cristo crucificado y a la par el Cristo resucitado, que es el que nos da la vida y devoción con el Espíritu Santo para seguir este camino de sígueme. Ahora, ¿a quién nos quiere llevar Jesucristo? Hay algunos dicen que Jesucristo nos quiere llevar al cielo. Permítame decirle que hay 3 cielos. El cielo donde nosotros vivimos, el cielo que está afuera entre nosotros y los otros planetas y sistema, y el tercer cielo, que es donde habita Dios Padre. El objetivo de Jesucristo es llevarnos al Padre. El objetivo de Jesucristo es llevarnos al Padre, a que veamos al Padre, tal como Él es. Amén. Y para eso necesitamos toda la escafandra que tiene un buzo que llega a profundidades increíbles en el mar. De la misma manera necesitamos la sangre de Jesucristo, necesitamos la obra de Jesucristo en nosotros para poder aguantar la exquisitez de la santidad de Dios, de su presencia, de su gloria. Entonces todo este proceso tiene un objetivo, y el Padre. Es el Padre. Entonces en el Antiguo Testamento podemos decir era llegar a la Jerusalén de aquí de la tierra, pero el objetivo de todo esto para nosotros es entonces llevarnos a la presencia del Padre. ¿Quién nos está conduciendo? Es Jesucristo por medio del poder del Espíritu Santo. Y si estamos aquí, Él es el guía. Y si Él dice sígueme, nos toca a nosotros seguirlo a Él. Miren, mis hermanos, no nos perdamos. Hay muchas voces en el mundo, haz aquí, haz aquí, haz aquí, haz allá, ven y haz esto y lo otro. Pero la voz más importante es la voz del Espíritu, es la voz de Cristo, sígueme. Esta palabra sígueme tiene que tener muchas cosas y tenemos que tenerla presente. Voy a traer ahorita algunas citas que nos van a servir de complemento, algunas, no todas, porque en la próxima oportunidad seguimos con el tema sígueme, en el cual vamos a descubrir cosas hermosísimas. Hay que tener presente lo siguiente. Cuando Jesucristo hace afirmaciones tremendas, primera afirmación que considero debemos de tener bien claro. Es el Señor en Cristo quien nos dice en Juan 14:6 varias verdades, pero hay una en especial. ¿Lo podemos leer, Carol? Amén. Si tiene la palabra, por favor, ábrala en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 y subráyelo. Es muy importante lo que dice aquí. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, mira cuántas cosas. Jesús le dijo, yo. Váyase a Éxodo y diga quién dijo, yo soy el que soy. Toda la palabra de Dios está entretejida.
Toda la palabra de Dios es una hebra de un hilo especial que se teje y va formando dentro de nuestro cuerpo un tejido con un lenguaje celestial. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. 3 cosas impactantes, pero sigue hablando de la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero para qué? Y dice después, nadie viene al Padre sino por mí. Ahí esclarece. Es al Padre a quien nos quiere llevar Jesucristo. Cada una de estas palabras, yo soy, tiene significancia poderosa en el Antiguo Testamento, porque el yo soy aparece muchas veces como diciendo, el yo soy me habló, el yo soy me dijo, el yo soy me indicó, y los profetas hablan así. Y el camino, la verdad y la vida son 3 porciones del tabernáculo. El camino pues es todo el camino de lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la verdad es todo el lugar santo, todo el lugar santo y el lugar santísimo. Y la vida es todo el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y quién está en el lugar santísimo? Bueno, te voy a decir algo. El Padre está en el lugar santísimo, pero también está en el atrio, pero también está en el lugar santo. Quiere decir que de una o de otra manera Él no puede desligarse de nosotros. Una vez le hayamos dicho sí, hemos entrado a una relación por medio de Jesucristo con el Padre. Y donde está el Padre está Jesucristo. Y donde está Jesucristo está el Padre, está el Espíritu Santo. Amén. O sea que tenemos una familia dentro de nosotros. La importancia de entender, nadie viene al Padre sino por mí. Si esto es cierto, cuando Él dice, sígueme, tiene sentido. ¿Qué opinas, Carol? Que es importantísimo esta declaración de Jesús, porque no estamos siguiendo a un maestro cualquiera o a un profeta o a un ministro, ¿no? Y la meta es altísima. Entonces, tener claridad de a quién seguimos es esencial en la vida. Por eso es importante es el tema. esencial, exactamente, para no perdernos, porque a veces en el diario vivir perdemos esa claridad de que la meta no es aquí, ni la familia, siendo la familia algo maravilloso, es un regalo de Dios la familia. Amén. O los bienes materiales, que también son un regalo maravilloso, o incluso mi propia vida humana, pues es maravillosa, es un don, un regalo de Dios, pero mi vida o mis sueños o mis metas personales o profesionales, pues todo es hermoso, pero ninguna de ellas es la meta. La meta es el Padre. Amén. Y al Padre solo se llega por Jesucristo, y entender esto es esencial, porque si no anda uno dando como palos al aire, como dice Pablo. Nos adelantamos una cita ahorita, pero quiero dejar claro, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién Amén. Es mí? Jesucristo. Jesús. Nadie va al Padre sino por medio Amén. De Jesús. Esto reafirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para el que tenía duda, ahí está claro. Ahora viene otra afirmación de Jesucristo que no podemos dejar pasar por alto, y con esta vamos a terminar el día de hoy. Y la palabra en Juan 6:44 dice algo tremendo. Por favor, leámoslo. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Son citas tan cargadas que siento que la estamos tomando un poquito a la ligera. Pero como el tema es sígueme, consideré oportuno este juego espiritual. Nadie puede ir al Padre sino por medio de Jesús. Y nadie puede venir a Jesús si no es por medio del Padre. Por favor, descifren este. Es un juego de amor. Es una invitación a todos. Igual que en el Edén, nadie puede venir al árbol de la ciencia del bien y del mal si primero no come del árbol de la vida. Es lo mismo, era un punto de obediencia, es una línea de santidad, es una línea que Dios propuso, redimir, revelar y la satisfacción de estar con el Padre. Todo está entretejido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No podemos inventar y traer cosas que no calan, no entra dentro del proyecto de Dios. Por eso, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no me lo envió. En pocas palabras, si yo soy el Padre y Carol es Jesucristo, en este caso si quieren lo hacemos al revés. Carol es el Padre y yo soy Jesucristo. Nadie puede venir a mí si el Padre no me lo envía.
Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Tremendo, ¿verdad? Así es. Esto es tremendo. Por eso Jesús dice, sígueme. ¿Quién otro dice, sígueme, que haya vencido la muerte? Y que haya pasado la muerte. Y que haya vencido el poder de las tinieblas. Y que esté sentado a la diestra de Dios. ¿Quién? ¿Quién es el sumo sacerdote? Es importante saber quién dice, sígueme. Pero la última parte de esta cita, y termino. Y yo lo resucitaré en días postreros. Como quien dice, muerte, perdiste. Tu aguijón fue quitado. Y conmigo está la victoria. ¿Quién me está diciendo a mí, sígueme? El que venció. Que venció. Por lo tanto, si él tiene claro todo, yo prefiero seguir a un hombre con la claridad, a Jesucristo, Rey y Señor, que conoce todo y ha vencido todo, porque me garantiza que voy a morir a mí para oír su voz y hacer su voluntad. Y ahí está el secreto, amados hermanos. Qué alegría que hoy hayamos podido tomar la palabra de Dios y leer tantas citas y hacer la concatenación, ir tejiendo y dándole sentido a todo esto para que no nos perdamos. No es asunto de Navidad, no es asunto de un tiempo, no es asunto de un año, es tu vida, es mi vida. Quien la enlaza en Cristo Jesús hacia el Padre. Vamos a orar, amados hermanos, un momentito, y con esto pues vamos a dar terminada la asamblea del día de hoy. Amado Padre, Dios bueno, Dios de la misericordia, te damos gracias el día de hoy por el don de la vida, por el don de la vida en Cristo Jesús, por el don del Espíritu Santo, por equiparnos, Señor, con la armadura espiritual, por darnos los dones, y por ser tú el alfarero, el que está trabajando en nosotros, quitando piedras, quitando mal barro, quitando mala semilla, quitando todo lo que distorsiona nuestra mente y nuestro corazón, para que este jarro, que ha sido llamado a contener lo más hermoso que hay, que eres tú, sea un barro que te dé honra y que te dé gloria. Vive tú, Jesús, y muero yo, para que en mi propia muerte tú reines y tú glorifiques tu santo nombre. Padre, clamo por esta congregación que tú has permitido que podamos tener. Clamo gracia y misericordia para cada uno, para que sus sentidos sean abiertos y puedan entender perfectamente que el propósito es no solo sano, es verdadero y es santo. Y que todos recibamos la gloria para ser transformados para la gloria y la honra de tu santo nombre. Es en ti y contigo donde está la victoria. Bendito sea tu santo nombre por siempre. Amén. Amén. Y amén. Y amén.